Todos queremos todo de Dios y por eso estamos semana tras semana en este lugar, juntos, porque entendemos el poder que hay en la comunión del cuerpo, ¿no? La Biblia así lo declara y nosotros lo creemos, amén. Y hoy te voy a predicar un título que nos viene a alertar. Viste que venimos hablando de cómo ser llenos, de cómo empoderarnos básicamente del Espíritu Santo, cómo tener fe, cómo alcanzar. Pero hoy la palabra nos va a advertir acerca de que así como Dios nos quiere ayudar, ¿cuántos saben que hay un enemigo que tenemos en nuestras vidas que no va a querer que nosotros alcancemos todo aquello que está preparado para nuestras vidas? ¿Cuántos saben que el diablo no quiere que nosotros alcancemos? Y al diablo se lo llama de una manera en la Biblia. Jesús lo define como el padre de mentira. ¿Cómo lo define? El padre de mentira. Y el título de esta prédica es Mentiras que matan. ¡Guau! Pero no te preocupes, porque habla del poder de Dios. Es simplemente una advertencia que Dios nos hace para que no caigamos en la trampa que el diablo nos quiere poner permanentemente, para que no veamos la realidad de Dios. Nosotros vivimos no por lo que nuestros ojos físicos ven, por lo que nuestra mente puede percibir, por lo que está pasando, sino que nosotros vivimos por la realidad del cielo. ¿Cuántos viven por la realidad del cielo en este lugar? Y sabés que hay un juego que era muy significativo. Yo no sé, por lo menos hasta no hace mucho, ¿no? Se jugaba en las escuelas. Cuando yo era docente todavía se jugaba. ¿Cuántos jugaron al gallito ciego alguna vez? A ver, casi todos, ¿no? Era un juego y a los chicos les encanta jugar y los pone nerviosos y qué sé yo. Y el juego sabemos que consiste en vendarle los ojos a alguien. Todos los demás están como en una gran ronda y el que tiene los ojos vendados tiene que palpar, tiene que, cuando encuentra a alguien, ¿no? Porque obvio que cuando se va acercando, se van corriendo los que estaban en la ronda para no ser atrapados, pero en el momento que lo atrapa, tiene que decir el nombre, ¿sí o no? Ustedes jugaban así, ¿no? Como yo. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? El problema, y si vos lo jugaste te vas a acordar, qué difícil es buscar a alguien, es caminar aún con los ojos vendados, ¿sí o no? Bueno, ¿sabés lo que dice la Biblia? Dice que el maligno, dice que Satanás quiere cegar nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, donde ahí tenemos todas las declaraciones que acabamos de hacer y de cantar, que estamos anclados, que tenemos poder, que Él no nos falla, que Él nunca puede fallar. Y el diablo va a intentar de ponerte una venda en tus ojos espirituales para que vos andes a tientas y yo andemos a tientas y no podamos darnos cuenta todo lo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, yo entendí esto también, ¿no? Que así como jugábamos a eso, y en realidad la oscuridad no estaba fuera de nosotros, la oscuridad era producida por una venda que estaba en nosotros. Del mismo modo pasa en el plano espiritual y muchas veces podemos sí amar a Cristo, pero también podemos todavía albergar algo de oscuridad en nuestras vidas. ¿Cuántos se sienten identificados con esto? ¿Cuántos todavía están luchando, ¿no? Contra debilidades, Los demás, mejor que empiecen a levantar, porque yo, hasta que no me digan la verdad y toda la verdad, voy a seguir preguntando. ¿Cuántos están luchando contra el pecado todavía? Bueno, ¿viste? Hay que amenazarlos. Pero ¿sabes por qué hago esto? Porque en la confesión hay libertad. Esto es un principio espiritual. Entonces yo le digo, sí Señor, yo estoy luchando, pero yo sé en quién
confiado, ¿no? Ahora, si esas emociones de oscuridad, de frustración, etcétera, que no, en realidad no tendrían que estar ahí, ahí tendría que estar el fruto del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la paciencia, pero resulta que a veces tenemos toda esta oscuridad adentro, ¿no? Y entonces esta oscuridad comienza a afectar cada decisión que nosotros tenemos que tomar. Amén. Porque uno toma las decisiones conforme a cómo está su corazón. Y esto es una verdad que necesitamos entender. Por eso la palabra viene a decirte, ojo, porque esa oscuridad espiritual no te pertenece. El padre de la mentira, Satanás, es el que está interesado en que vos permitas que a través de ciertas artimañas él logre meterte algo de oscuridad en tu vida, cuando en realidad la luz del Evangelio es lo que debe resplandecer. Y esto es lo que buscamos cada día. Cuando emocionalmente estamos a oscuras, empezamos a pensar y a decidir basados en ese dolor. Y entonces tomamos decisiones muy equivocadas. A mí, atendiendo tanta gente durante tantos años, me ha tocado tristemente ver tantas personas que se equivocan simplemente basadas en este estado interior, donde la oscuridad a veces se ha establecido. Vuelvo a repetir, aunque amen a Cristo, aunque vengan a la iglesia, aunque hagan esfuerzo, ¿por qué? Porque la batalla contra el pecado y contra la fuerza de la carne es hasta el último suspiro. Mientras estamos en el cuerpo, el enemigo va a utilizar ese cuerpo y todo lo que es humano para tratar de infiltrarse y de robarnos esa fuerza y esa alegría que debemos tener. Ahora, nosotros tal vez podemos saber que sí, que es verdad que algunas veces hemos tomado decisiones basados en que una emoción que sentimos, ponele, alguien te despreció. ¿A cuántos los despreciaron alguna vez? ¿No los tuvieron en cuenta? Desde que éramos chiquitos no me invitaron a todo el grado y a vos no te invitaron. Y nosotros nos reímos, pero eso para un chico es re grave. Es re grave, ¿no? Y eso va generando en nosotros también como heridas, ¿no? Y ese dolor que tenemos es lo que genera ese estado. Y mirá lo que dice, yo enseguida que pensaba en esto, digo, ¿y cómo reaccionamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo vivimos cuando estamos con un dolor, cuando estamos con esa oscuridad en nosotros? Y mirá lo que dice el libro de Isaías describiendo en qué condición estaba el pueblo al que él había sido enviado a profetizarle, aunque era el pueblo de Dios. Dice, esperamos luz, pero he aquí tinieblas. Esperamos resplandor, pero andamos en oscuridad. Como ciegos palpamos la pared. Andamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tropezamos tanto al mediodía como al anochecer. Estamos como muertos entre los vivos. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y sentimos que está lejos de nosotros. Y esto es son palabras muy fuertes, pero muchas veces, créeme, muchas veces la gente se sienta delante mío por un consejo y yo puedo advertir que muchas de estas cosas les pasan. ¿Cuántos se identifican que a veces cuando las cosas no nos salen gruñimos como osos? A ver, ¿cuántos? Es así. O sea, el que no se quiere identificar está mirando otro canal. Porque cuando algo nos pasa y nos duele, cuando no sabemos para dónde agarrar, dice que estamos como ciegos, palpamos.
el que palpa la pared buscando una puerta, buscando una salida y no la encuentra. ¿Cuántas veces hubo épocas de mi vida que esa palabra completamente me identificó? Y estaba así, gruñendo como oso. Dice llorando también, ¿no? Como palomas lastimeras, dice también. Dice gruñendo como oso o gimiendo como palomas lastimeras. Y así andamos en la vida, ¿viste? A veces cuando las cosas no nos salen, cuando creemos que Dios no nos contesta, que Él no nos está prestando atención, pasamos del enojo a la lástima. Pero como Dios nos conoce, cordial de al lado decir, Dios nos conoce, como Dios nos conoce y sabe que cuando no hay luz podemos confundirnos fácilmente, entonces Él desde los cielos nos va a responder. Y mirá, en el Salmo 43, David decía, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Ahí donde la presencia de Dios es clara y real, donde tal vez yo hoy no puedo ir porque estoy atribulada, porque hay oscuridad en mí, pero yo clamo, como David lo hacía, clamo y digo, Señor, envía tu luz y tu verdad. Y acá lo que hace David es algo tan interesante y es unir dos conceptos, la verdad y la luz. Ahora, qué curioso, ¿no? Que el Señor Jesucristo también se autodefinió como la luz del mundo y también se autodefinió como el camino, la verdad y la vida. Vale decir que lo que David intuía 600 años antes, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, es que nosotros necesitamos luz y verdad. Lo que necesitamos es al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nos guíe. También esto nos está alertando de algo. Cuando uno anda en oscuridad, puede ser engañado fácilmente. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de toda mentira. Y así como en el gallito ciego, no era que vos y yo estábamos ciegos, pero había una venda delante de nuestros ojos y necesitábamos palpar porque no podíamos ver. Y el enemigo va a venir y va a ponernos esa venda a través del pecado. ¿Para qué? Para que andemos a oscuras. Cuando no hay luz, no hay libertad. Si yo te vendo los ojos y te digo, anda hasta la puerta, vos también te vas a dar cuenta que vas a ir palpando. Porque donde no hay luz, donde no puedo ver, no hay libertad. Espiritualmente pasa lo mismo. Cuando yo no puedo discernir en mi corazón lo que es pecado de lo que no lo es. Cuando yo empiezo a categorizar debilidades, me parecen menos graves que el pecado, pero en realidad son las debilidades las que abren la puerta al pecado. ¿Se entiende? No, tengo que ser inflexible. ¿Por qué? Porque el enemigo va a intentar ponerme la venda y quitar mi visión. ¿A través de qué? Y a través de mentiras. Pero Dios dice que Él puede enviar la luz y la verdad, y que la luz y la verdad de Dios, por eso cada mañana nos levantamos, hacemos el devocional. ¿Para qué? Para que este versículo se cumpla y para que la luz y la verdad de Dios vengan a nosotros y que Él nos conduzca, dice, a su santo monte. ¿Qué es el santo monte? No es un lugar geográfico, es un estado espiritual en el que para mí la palabra se hace carne y entonces por más que me esté pasando un desastre en mi vida personal, si yo estoy viendo en el santo monte las cosas que me suceden, yo voy a tener la mirada de Cristo.
el salmista hará un clamor a Dios pidiendo que lo ilumine. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha? Todos. Y decir, Dios, ilumíname. Dios, ilumíname. Amén, porque lo vamos a necesitar. Ahora, hay 3 mentiras que Satanás quiere tal vez instalar en nosotros. Hoy vamos a ver solo una. Después le va a tocar al pastor ver lo que queda, ¿no? Pero a lo largo de estos fines de semana lo vamos a estar viendo y vamos a estar viendo la manera de derribar esas mentiras que se vienen a instalar en nosotros, que son las mentiras que matan, ¿no? Las mentiras que vienen a quitarnos todo. Y la palabra va a utilizar en este caso, la charla utiliza en este caso un personaje. ¿Por qué utiliza la Biblia personajes? Son gente que existió de verdad. Es como si dijeran Paula, ¿no? O Eduardo, o Andrea. Existieron de verdad. Y Dios quiere que podamos identificarnos, que podamos entender que ellos eran hombres y mujeres, igual que nosotros, que luchaban contra las mismas debilidades, pero que un día tomaron una decisión, obedecer a Dios y le fue bien, y no obedecer a Dios y le fue mal. Entonces, eso es esa es la idea central de hablar de un personaje. Y hoy vamos a hablar de un hombre que se llamaba Ahitofel. Y este hombre era ni más ni menos que un gran amigo del rey David. Sabemos quién fue David, ¿no es cierto? Por excelencia el adorador. Aquel del cual aprendemos, el autor de casi todos los salmos, libros de sabiduría, donde se nos enseña como cristianos a vivir. Bueno, ese rey sabio, maravilloso, tenía un gran amigo. Ese gran amigo y consejero se llamaba Ahitofel. Pero, ¿qué pasó con este hombre? Y bueno, pasó que no sabemos la causa, la Biblia no la explica, pero resulta que en 2 de Samuel lo explica de esta manera, dice que el hijo de David, sabemos todos que David tenía un hijo que debía sucederlo, que se llamaba Absalón. Resulta que un día Absalón decidió traicionar a su padre y tomar un trono que le iba a corresponder de todas formas cuando David se muriera, el sucesor iba a ser él, pero él decidió que lo quería antes. Él quiso tomar por asalto una bendición que le hubiera correspondido. Y ahí nosotros también podemos sacar una enseñanza. Cuidado con querer acelerar. Lo que Dios nos dice, yo te lo voy a dar, te corresponde, porque Dios dice, yo te voy a prosperar. Cuidado con querer ayudar a Dios y tomar por asalto, porque podemos llegar a equivocarnos, como le pasó a este hombre, el consejero del rey David. ¿Y qué hizo? Se asoció con Absalón, se asoció y juntos planearon derrocar a David del trono para que asumiera Absalón. Ahora, claramente, como Dios estaba de parte de David, porque David era un hombre conforme a su corazón, así lo establece la Biblia, un rey puesto por Dios que llevaba a la gente a la adoración, el Señor siempre sale en defensa de los justos. Y mirá lo que dice, mirá veas cómo terminó Ahitofel y qué podemos aprender de esto. Dice en 2 de Samuel, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Se podría decir que el enemigo primero llenó su corazón y lo indujo, porque el diablo no puede matar a nadie,
pero el diablo sí puede ayudarnos, darnos una mano, tomar nuestra mente para que estemos cada vez más lejos de Dios, cada vez más lejos de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Ahitofel, el gran amigo de David, el gran consejero? No aceptó haberse equivocado. Él debió haber dicho, hice mal, ¿no? O sea, ya está. Tengo que humillarme, pedir perdón, asumir mi castigo y ya está. Pero él no pudo de ninguna manera aceptar que él se había equivocado. Fue solo, tomó la decisión, dice que no habló con nadie, a nadie le pidió ayuda y lo que hizo fue tomar esta decisión. Nosotros en esta iglesia que estamos tan involucrados con el tema del suicidio, de tu vida vale mucho, es una de las primeras cosas cuando vamos a dar las charlas que marcamos que en verdad todo aquel que termina tomando la decisión de quitarse la vida, en realidad ni siquiera es que se quiere matar, quiere salir de esta situación que lo lastima y que no puede manejar. Y esto fue lo que le pasó a Ahitofel. Se encontró en un lugar, pero la espiritualidad y la sinceridad no le dio para reconocer. Y entonces simplemente fue, preparó todo y dijo, yo de acá tengo que salir. Tengo que salir. Y se quitó la vida. Y así es lo que hace mucha gente en esta misma época. Por eso es tan importante que si vos estás pasando alguna situación difícil, si vos estás pasando por alguna lucha, pruebas que pensás que no le ves la salida, pedí ayuda. Comentáselo al líder, vení a hablar con el pastor o conmigo, con tu líder de ministerio. Es tan importante que puedas hablar, puedas pedir ayuda para que Dios pueda intervenir. Ahora, ¿qué cosa no pudo entender Ahitofel? Que los errores son parte de la vida. Todos podemos equivocarnos. ¿Cuántos se equivocaron alguna vez? Todos, ¿no? El 100%. Todos cometemos y cometeremos con jugo en todos los tiempos errores. El que cree que siempre tiene la razón, que siempre hace todo bien, tiene un problema, porque no es verdad. El error es parte de la naturaleza caída que portamos. Ahora en Cristo está la sabiduría para poder conducir nuestros caminos hacia lo que es correcto, hacia lo que es verdad. Todos queremos algo en la vida y lo que queremos en la vida es sentirnos amados. ¿Cuántos quieren sentirse amados? A ver, muy bien, agarrale la mano al de al lado y decirle, hermano, hermana, te amo. Decía, todos queremos. ¿Cómo nos duele cuando no nos aceptan? ¿Sí o no? ¿Cómo nos duele cuando nos tienen en poco? ¿Cómo nos duele cuando nos critican, no? Entonces todos queremos sentirnos amados. Ahora, esto puede ser natural, pero ¿sabes qué pasa? Que hay personas que han tenido que ganarse el amor. Han nacido en entornos difíciles, han nacido en hogares donde tal vez sus padres, sabemos que, y esto es para todos los padres, ¿no?, que tienen hijos, la responsabilidad que tenemos, somos nosotros los que construimos la vida de nuestros hijos emocionalmente. Nosotros no podemos, sí debemos corregir, sí debemos disciplinar, sí debemos marcar el error, pero siempre aclarando que el amor no está en juego, nunca, nunca está en juego el amor. Si vos sos líder, tenés que disciplinar, no llamamos disciplinar porque algunos se puede confundir, pero tenés que corregir a un discípulo, hacelo aclarándole que tu amor sigue intacto,
para con Él, porque el amor es una necesidad vital que tenemos todos. Por algo la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Es la fuerza vital. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora hay personas que no crecieron en esos entornos y que tuvieron que merecerse que los amaran, que si se equivocaban, a veces era tan severo todo lo que se armaba, o tan violento lo que se armaba a su alrededor, que literalmente quedaron como tipo traumatizados. Entonces para ellos registraron que el amor era una transacción. Yo me porto bien, ¿viste? Como cuando adiestramos un pichicho y le queremos que haga algo y después le damos una recompensa. Pero si hace algo malo, ¿qué hacemos? Lo retamos, ¿no? Pero no es así con las personas, sino que en realidad necesitamos explicar, corregir, pero porque eso necesitamos, del error hay que salir siempre. El tema no es hacer que las personas salgan del error. El tema es cómo aseguramos que esa necesidad, lo que estamos marcando es porque los amamos y queremos que les vaya bien en la vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos entienden esto? Porque esto es central. Porque si no pasa algo, la gente comienza a cargar su corazón pensando que para que la amen tiene que ser perfecta. Ahitofel dice que era un gran consejero de David. Cometió un error tremendo, sí, pero no se pudo perdonar. ¿Por qué? Porque fue presa de este concepto, de esta idea que si él no hacía las cosas como las tenía que hacer, iba a quedar desechado. Y literalmente él se ve que no podía soportar eso y antes de hacerlo simplemente se quitó la vida. Ahora, esto es un caso extremo lo que la Biblia cuenta, pero la verdad es que yo preparando esta prédica y orando me acordé de dos amigas que yo tuve en distintos momentos de la vida, una en la primaria y otra en la secundaria, con este tipo de característica, esto de no poder pensar que tengo que hacer todo bien y que si no hago todo bien, no merezco vivir. Literalmente, el Señor me traía a memoria estar yo corriéndola por la calle a una porque le había ido mal en un examen, no iba a pasar de año y salió corriendo de la escuela que se iba a tirar. Así dijo, me voy a tirar abajo del tren. Y ahí salí yo, salimos 2 o 3 compañeras más. Esa persona sentía que tenía que ganarse, porque nadie le iba a decir nada, o sea, algo normal estamos hablando de la traición de Ahitofel, estamos hablando de me fue mal en un examen, y era tal el compromiso, el perfeccionismo con el que ella se había cargado, que al sentir que había fallado, ella no se pudo perdonar. En la casa no le iban a decir nada, pero ella no se lo podía perdonar. ¿Por qué? Porque lo segundo que el diablo quiere hacer, el diablo nos quiere poner presos del perfeccionismo. ¿A cuántos luchan con eso? A ver, que si no es perfecto, mirá cuántos que hay. Esta palabra es para todos. No es mi tema. Yo soy de la que va a salir corriendo atrás. No es mi tema. Yo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Pero nunca fue mi tema el perfeccionismo. Pero no lo digo como orgullosa, digo que esto es así. Ahora, veo que varios de ustedes, bastantes, han levantado. Pero mira, voy a decirte esto, el perfeccionismo nunca va a quedar satisfecho. Nunca va a encontrar que las cosas están bien hechas. Nunca va a encontrar un pulgar para arriba porque no se sacia. Siempre quiere más. Siempre puede encontrar algo que no estuvo hecho
en tiempo y forma. Y esto inclusive daña mucho al que uno tiene alrededor, porque a lo mejor la persona se esforzó, hizo todo, limpió todo, pero quedó una basurita ahí, y el perfeccionista, ¿qué va a hacer? Pero ahí hay una basurita, ¿no? Y en realidad esto parece una tontería, pero la sumatoria de estas cuestiones, de no poder agradar, porque siempre hay algo que objetar. El perfeccionista está en una carrera que no va a alcanzar nunca, porque es inalcanzable la perfección. Perfecto hay uno, es Dios, está en el cielo y el Espíritu Santo, y nosotros es lo que hay. Es tratar de hacer cada vez mejor. Ahora, tampoco el clima de época nos ayuda mucho, porque si pensamos en las redes o en los medios, permanentemente levantan la bandera de hay que ser perfecto para que la gente te quiera. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso, no? Si no tenés esto, no calificás. Si no tenés esto, no servís. Y así, entonces, a lo que traemos de nuestra infancia, de nuestra crianza, de nuestra trayectoria escolar, le tenemos que sumar el martilleo permanente que hacen los medios de comunicación, las redes, en nuestras vidas. Porque en realidad para esta sociedad, ser y tener es una misma cosa, y eso es un profundo error. Ser es poder tener existencia independientemente de lo que yo tenga o no tenga. El ser tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con desarrollar mi esencia. Y los cristianos tenemos un modelo, no cualquier cosa. Cristo es nuestro modelo. Entonces, aunque yo no tenga nada material, si yo lo tengo a Él, como dice el hermano Brunet, si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? Porque la imagen de Cristo está fuerte en mí. Ahora, hay un peligro, porque el perfeccionismo va a ser siempre que creamos que no podemos dar la altura que se requiere de nosotros. ¿Y eso qué va a ser? Y eso nos va a frustrar. ¿A cuántos les gusta frustrarse? A ver, a nadie, ¿no? Me imagino, ¿no? Ahora, Aitofel estaba preso de su perfeccionismo. Entonces fue solo, no habló con nadie, no pidió ayuda, se encerró, tomó decisiones peligrosas. Cuidado, cuidado con tomar decisiones definitivas solo, sin consultarlo. Mirá, hoy justo leía, se me dio por avanzar bastante en el libro de los Proverbios, y uno que me encanta, que dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Habla de consejeros, no que vayas al verdulero de la esquina a pedirle un consejo. No porque tenga nada en contra, puede ser un hombre sabio. La multitud de los consejeros. ¿Quiénes son los consejeros? Aquellos preparados y habilitados por Dios para poder orientar en algo que vos tenés que hacer. Ahora, quiero de paso pasar un aviso. Nosotros somos una gran familia. ¿Cuántos se sienten una gran familia? Pero somos una gran familia funcional, no disfuncional. Tal vez yo me crié en una familia súper disfuncional. Por eso sé de qué se trata. La iglesia es una gran familia, pero es una gran familia funcional, que funciona. Y el liderazgo de la iglesia tiene un solo propósito, y ese propósito es asegurarse que nadie esté solo. Agarrale la mano al de al lado, decirle, yo no te voy a dejar solo, hermano. Agarrale, pero decíselo de verdad, mirale a los ojos. Yo no te voy a dejar solo. Es el amor de Cristo. Estas cosas que hacemos
tienen que ver con algo que es profético, es algo que viene del corazón de Dios. Es hermoso cuando vos agarrás la mano de tu hermano, cuando vos lo tocás, ahí se hace real esto que hablamos de la unidad. Y bueno, sí, tenemos igual problema, no importa. Cuando yo resuelvo los problemas aferrado de la mano de mi hermano, es todo, no voy a ser como Aitofel, no voy a tomar decisiones, porque si no tenemos luz, no vamos a saber por qué vivimos, como le pasó a Aitofel. Y entonces él creyó que vivía para tener el prestigio de ser el amigo del rey y después de ser el segundo del futuro rey. Como todo eso le falló, entonces él decidió quitarse la vida. La mentira es que debemos permanentemente y en toda circunstancia dar la talla. ¿Y sabés qué? Dios no nos pide eso. Dios nos pide que si algo no podemos hacerlo, digamos, socorro, papá, no puedo, ayúdame, y después nos demos vuelta y vayamos al líder, al pastor, a quien sea, y decir, hermano, ayúdame porque esta lucha me está costando un montón y no quiero caer. Dios no necesita que vos le muestres nada. Dios necesita que lo ames. Dios necesita que le des entidad en tu corazón. Mirá, Dios no se va a horrorizar por ningún pecado, ni te va a dejar. Pero te voy a decir, lo único que te puede poner en riesgo es no considerarlo. Porque lo único que puede hacer que Dios se aleje, que tampoco es Dios el que se aleja, es que vos te alejes de Dios. Que vos comiences a decidir y a hacer en tu propio entendimiento, en tu propia manera de hacer las cosas, omitiendo la palabra de Dios y los consejos recibidos a través de la palabra. La falta de aceptación que a veces tenemos nos puede matar nuestra esencia. No es que nos vamos a ir a suicidar, es que no vamos a tener paz en ningún ámbito. Porque decimos, no, porque a mí nadie me quiere, porque nadie me considera, porque mi líder no me atiende, porque los pastores no me registran, porque mi compañero de célula no me... Y así. Y en realidad soy yo que no me puedo aceptar a mí mismo. Lo que le pasó a Aitofel, él basaba su estima en el lugar que ocupaba en el reino. Cuando eso se terminó, no le quedó nada. Y entonces tomó una decisión equivocada y drástica. Los músicos, si quieren ir subiendo. Y lo tercero que vamos a decir es que Dios te ama como sos y no como debería ser. Mirá, esto lo voy a aclarar, porque igual te tenés que esforzar para ser como debería ser. Pero Dios ya te ama. O sea, cuando Él te escogió, tal vez muchos de nosotros éramos cualquier cosa, y ofendíamos y teníamos plásticas espirituales de ocultismo y nos drogábamos y delinquíamos o éramos maltratadores o no sé. Cada uno sabe de dónde lo rescató el Señor. Y sin embargo el Señor fue hasta ahí, se agachó y dijo, este es mi hijo, esta es mi hija. ¿De cuánto fue la experiencia? Yo no lo podía creer, dijo, ¿qué? Pará, ¿no? Porque a mí me pasaba un poco lo de Aitofel, ¿no? Que yo basaba todo, tenía que ser como, ¿viste? Yo no podía ser débil, yo tenía que, ¿viste? Y de repente resulta que hay un Dios para el que tengo que ser una nenita, porque Él me ama, su bebé, su chiquita. Y vivir esa experiencia es sanador para nuestros corazones. Dios es nuestro Padre, decí fuerte, Dios es nuestro Padre. Y un padre como Dios no necesita nada para amarte. Dios te ama y porque Dios te ama, toda transformación en tu vida es posible.
Así que codía al de al lado y decirle, ponete las pilas, porque Dios te... Ahora, ¿sabés qué? Pasa esto, ¿no? Que muy posiblemente vos y yo pasamos gran parte de nuestra vida corriendo atrás de un ideal que nunca alcanzamos, ¿no? Queriendo que nos aceptaran. ¡Hey, estoy acá! Acéptenme, soy yo, valgo. ¿Sí o no? A mí me pasaba, ¿no? Y entonces empezamos a llamar la atención o queremos hacer cosas, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos ser aceptados. Ahora, esta no es la realidad, porque este fuerte mandato que tenemos, que es cultural, la necesidad de que nos acepten por lo que hacemos, para Dios no es así. Dios nos acepta porque nos amó primero. Dios nos acepta porque nos soñó. ¿Sabes qué? Cuando yo descubrí que cuando Jesús iba a la cruz, un día me lo dijeron y yo lo tomé para mí, y dije, Señor, qué tremendo amor. Cuando Él marchaba a la cruz, Él veía tu rostro y veía mi rostro. Y veía el rostro y cuando quería flaquear, decía, no, ella me necesita. Y Él marchó a la cruz y Él ahí materializó la posibilidad de la libertad, de ser libres de toda mentira que me mata, de toda mentira que hace que yo no pueda vivir una vida plena como la que Jesús me quiere dar. Por eso un encuentro verdadero y profundo con Jesús es un encuentro con su amor. Simplemente déjate amar. Déjate experimentar que sos aceptada. Pero yo estoy haciendo las cosas mal. Está bien, arrepentite de una vez. Arrepentite. Si sabés que estás haciendo algo mal, si sabés que estás pecando, es que no puedo, pedí ayuda. Pero Dios te va a seguir amando porque Él te ama por lo que sos, porque Él es tu Padre. Él quiere tener muchos hijos, muchos hermanos iguales a Jesús. Y entonces necesitamos ser amados, porque cuando un hijo se siente amado, es un hijo confiado. Anda por la vida sin pedir permiso para existir. Yo veo a veces, viste, que algunos nenes y docentes tantos años identificaba y leía la conducta. Y hay nenes, viste, que se llevan el mundo por delante, no porque no hablo de que sean maleducados. Hablo de que están parados desde la seguridad, que vienen de un lugar donde son aceptados. Y entonces entienden que tienen derecho a existir, porque así se lo hicieron saber sus padres. Y en cambio hay otros que no saben si entrar o no entrar, porque realmente les hicieron sentir inseguridad. No se sintieron lo suficientemente amados. Pero Dios te ama. Dios ha decidido amarte. Dios no te va a dejar. Mirá lo que decía Jeremías. El profeta Jeremías descubrió esta verdad y dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos están felices por esta afirmación? No soy perfecto. Dale un aplauso al Señor. No soy perfecto, pero Dios me ama. Él me prolongó su misericordia. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo pueda vencer, hasta que yo pueda aplastar el pecado, hasta que yo pueda acallar esa mentira
que quiere venir a atarme, a desviarme. Yo soy libre. Yo soy libre en su amor. Soy sana en su amor. Y esto es lo que tenemos que recordar cada día, no olvidarlo nunca. Hubo algo que la prédica contenía que me encantó y te lo quiero contar. Dice que en la cultura japonesa, los japoneses son re capos en todo lo que tienen, en tecnología, pero también en todo lo que tiene que ver con el arte. Dice que hay una técnica llamada Kintsugi. No sé si lo dije bien porque no soy japonesa, pero es una técnica especial que ellos hacen. Dice que cuando una pieza de cerámica se rompe, los artesanos no le esconden las grietas, o sea, no la restauran escondiéndole, porque uno pensaría, la llevo a que la restauren, y uno en qué pensaría, que no se note que está rota, ¿sí o no? No, ellos no lo hacen. ¿Sabés con qué unen las grietas? Con oro. Con oro, ¿entendés? Con oro. Entonces esa pieza que tenía un valor, ahora está llena de oro. Y ahora, a pesar que está agrietada, fue unida por el oro. El oro representa la presencia de Dios. Y aunque nosotros fuéramos como esa pieza que un día nos caímos y nos agrietamos, nos rompimos, ahí vino el Señor, no tiró las piezas, no las hizo a un costado, sino que puso su presencia. Y su presencia, que es como el oro, pudo sanar. Y ahora volvemos a ser esa pieza maravillosa, restaurada, porque aquello que parecía arruinado terminó siendo más valioso. Algunos quieren esconder sus heridas, pero el Señor quiere llenarlas de su presencia. El Señor quiere unirte con su presencia. Así que hemos tomado una decisión. No vamos a creer en las mentiras que el enemigo nos dice para matarnos. Voy a pedirte que te pongas de pie.